hoy que todo es difícil, que no vas a poder superar tus problemas y que va a ser muy complicado salir adelante, cuando tengas identificados esos pensamientos, esa clase de pensamientos limitantes en tu cabeza, por supuesto, lo que sigue es que tú tienes que desechar esa clase de pensamientos y que ahora cada uno de nosotros actúe como si esos pensamientos no existieran. Escucha, todos hemos tenido pensamientos que nos limitan en la mente, aunque no son una realidad en nuestra vida, porque las apariencias de lo que está alrededor de nosotros siempre te van a gritar para que se sigan alimentando esa clase de pensamientos que lo único que quieren es detener tu avance y tu crecimiento. El día que yo me quedé sin trabajo, que el socio que tenía dejó de ser mi socio y decidió correrme, de un día para otro me quedé sin nada. Pero mi actitud fue que me levanté al otro día y yo me puse a buscar qué hacer. Ese día yo encontré un local que me gustó. Yo no tenía para pagar ni la renta ni el depósito. Pero eso no me limitó a ir a buscar a una persona que no me conocía y que yo le pedí ayuda. Y cuando yo le pedí ayuda me dijo: usted está loco. Y le dije: no estoy loco, necesito ayuda. ¿Y saben qué hizo? Me ayudó. Alguien que no me conocía. Si yo hubiera caminado y me hubiera levantado ese día con un pensamiento limitante, gobernante en mi vida, ese local nunca hubiera sido mío. Y lo que yo tenía que haber hecho, nunca lo hubiera podido haber hecho. Yo no sabía lo que te estoy diciendo ahora, de que esos pensamientos tenía que dejar yo que no gobernaran mi vida. Pero eso lo vamos aprendiendo. ¿Cuántos pensamientos hay? A veces solamente necesitamos levantarnos, despertarnos para comenzar a ver cuántos pensamientos me están limitando. Comenzamos a veces con la cartera, comenzamos a veces con lo que hay en la alacena, que no hay nada, o con un refrigerador vacío, que no son una inspiración para salir adelante, sino son una inspiración para darnos por vencidos. ¿Qué tenemos que hacer? Tirar a la basura todo aquello que no te ayude a crecer. Si actuamos y vivimos como si esos pensamientos limitantes no existieran, mis hermanos, la vida de todos sería muy diferente. Si actuamos y vivimos como si esos pensamientos limitantes no existieran, cada uno de esos pensamientos limitantes tendrían que dejar de gobernar nuestras vidas y dejar de gobernar nuestras decisiones. Y entonces así es que tú podrías tener un avance en la vida. ¿Amén o no amén? Por eso la palabra dice Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, de este tiempo. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Dense cuenta que cambiar nuestra manera de vivir no tiene que ver con la cartera, tiene que ver con el pensamiento. Si yo cambio mi manera de pensar, va a tener que cambiar mi manera de vivir. El problema es que a veces no nos enfocamos en lo correcto y queremos hacer otras cosas. Dice la palabra, para que ustedes lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, que conozcan lo bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Mientras no cambies tu manera de pensar, no va a poder cambiar tu manera como estás haciendo
las cosas. ¿Amén o no amén? La solución entonces no es que tú te cambies de trabajo, la solución no es que tú cambies de esposo. Amén. La solución no es que cambies de estrategia, la solución es que tú cambies tu manera de pensar. Y que ahora en lugar de tener pensamientos que te están limitando, que te están gobernando, pongas en tu cabeza pensamientos de fe que te puedan impulsar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice el Salmo 40 en el verso 1, toda mi esperanza, dice, la tengo puesta en Dios. Porque Dios aceptó, dice, mis ruegos, mi oración. Decía el salmista, mi vida corría peligro y Dios me libró de la muerte y me puso sobre una roca, me puso en un lugar seguro. Tú no estás a la deriva, tú estás en la roca. Escucha, a ti no te va a matar nadie, a ti nadie te va a secuestrar. ¿Lo creen? ¿Por qué razón no va a pasar eso? Porque Él es mi roca, Él es mi seguridad. Pero ¿qué pasa cuando lees las noticias y las noticias te recuerdan y te traen a la mente que hay personas que sí les ha pasado eso? Y entonces uno dice, mejor no salgo de mi casa. El temor abre puertas. Yo no tengo temor, tengo fe. ¿Cuál es la fe? A mí no me va a pasar nada de eso. Porque el Señor todos los días guarda mi vida. Con el tiempo uno aprende que si tú te rodeas de personas fracasadas, finalmente vas a terminar siendo un fracasado. Si tú te rodeas de sabios, vas a terminar hablando sabiduría. Yo ayer escuché a un pastor en un mensaje que él estaba compartiendo a un grupo de mujeres y me gustó lo que él estaba diciendo. Era un grupo de mujeres. El pastor dijo, mujeres, nunca busquen a alguien que les guste, busquen a alguien que les ame. Porque alguien que te gusta te puede ilusionar, pero alguien que te ama te va a valorar. Un hombre, dijo el pastor, que no ama a Dios, no tiene la revelación de cómo se tiene que amar a una mujer. ¿Cuántos saben que para amar a una mujer hay que tener a Cristo? Amén. El pastor les dijo a este grupo de mujeres, les decía, un hombre guapo te puede hacer que pases una buena noche, pero un hombre bueno con un buen corazón va a hacer que te pases bien toda la vida. Esa es la diferencia. No podemos entonces dejarnos llevar por las apariencias. Déjate llevar por la esencia, por lo que tienes y lo que eres en Cristo. Amén. Bueno, regresando al tema de las semillas, esto fue nada más como un breviario cultural. Estamos en el tema de vida y el crecimiento en Cristo. ¿Quién quiere crecer y avanzar en Cristo? Amén. Un elemento que Dios ha usado para hacernos entender la manera como Dios hace las cosas ha sido una semilla. Todos sabemos que una semilla de cualquier especie, de cualquier naturaleza, tiene en su interior el poder de ser y de crecer.
Una semilla de cualquier especie tiene esa capacidad, la capacidad de ser, pero también de crecer. Una semilla de naranja o una semilla de limón tiene el poder de ser y el poder de crecer. ¿Por qué tiene ese poder? Porque lo que hace posible que una semilla tenga su máxima expresión es la vida que está contenida adentro de la semilla. Cada semilla que existe en la tierra, esa semilla es portadora y en su interior está decodificado la información que la semilla requiere y necesita para ser y para crecer. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el principio que Dios usó para establecer lo que tenemos ahora, que es la creación de Dios. Hay un poder en la semilla para ser y para crecer. ¿Por qué esa semilla va a ser y va a crecer? Porque adentro de la semilla está la vida. Amén. ¿Por qué razón nosotros, como hijos de Dios, vamos a ser y vamos a crecer? Porque en nosotros fue sembrada la semilla Cristo, porque en Cristo está la vida. Y lo que hace que pueda crecer y ser una semilla es que tiene vida. Y no tenemos cualquier clase de vida. Es una clase de vida que es superior. Dice Génesis 1:11. Dice la palabra, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. No damos fruto según nuestra ocurrencia, según nuestro género. Que su semilla esté en él, pero tiene que estar sobre la tierra. Y dice, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género. ¿Saben qué dijo Dios? Y vio Dios que todo esto era bueno. Cuando ya Dios da su aprobación, todo está ganado. La semilla de cada especie tiene dentro de la semilla todo lo que puede caracterizar a este organismo de manera particular. La semilla contiene su forma, contiene su tamaño, su color, y sus capacidades están presentes ahí porque precisamente la semilla es portadora de la vida. Escuchen, a lo mejor te ha ido mal en la vida. Lo que es un rotundo sí, es una gran afirmación, es que la semilla de Cristo fue implantada en tu corazón. Esa semilla ya tiene decodificada una información, un tamaño, un color. Por eso los que estamos en Cristo no vivimos en crisis y no vivimos por una casualidad. Amén. Ahora yo tengo que conectarme a esta verdad porque Dios tiene un diseño especial en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Y Dios determinó qué tamaño, qué color, qué sabor, todo lo referente a lo que vamos a hacer en esta vida. Y lo que estamos haciendo ahora es, por medio de la palabra, es que Dios nos está llevando al conocimiento de la verdad. Muchas veces, por esos pensamientos limitantes o por esas influencias externas, podemos a veces tomar caminos que no son los correctos y eso detiene entonces el avance y el progreso de la semilla. Pero por eso, escuchar la palabra todos los días, siempre el Señor nos va a direccionar en la dirección correcta. ¿Y cuál es la dirección correcta? Se llama Cristo.
en una pequeña semilla con vida, muy pequeñas, se encuentra todo lo que se necesita para que haya una expresión de todas las características que están contenidas en esa semilla. Casi seguro todos hemos visto cómo se siembra una semilla. Siembras una semilla de limón, es así medio chiquita, medio blanquita, como medio resbalosa, y te la puedes quedar viendo. Y nuestra imaginación no alcanza a entender cómo adentro de esa pequeña semilla está contenido un árbol de limones que va a dar miles o millones de semillas. Eso, mis hermanos, solamente puede salir de un diseño perfecto, divino. Y si un árbol puede tener la expresión de la vida, con mayor razón, nosotros que no somos árboles, debemos y tenemos que tener esa expresión de Cristo en nuestra vida. Ese es el método de Dios para ser y para crecer en un orden natural, porque todo está contenido en la semilla. Repite conmigo, todo está contenido, más todos, todo está contenido en la semilla. Todo. Ya no repitan. Esa plenitud de vida está contenida en la semilla, aunque aparentemente la puedes ver y se te hace algo muy pequeño o muy insignificante. Por eso en Cristo no hay pequeños ni hay insignificantes. Todos son grandes, porque todos somos diseñados por Dios para fructificar y multiplicar. Si eso es así en el orden natural y es la forma como Dios lo ha establecido para que nosotros entendamos verdades que son naturales, que pueden enseñarnos la manera de operación de Dios, también podemos aprender con una semilla verdades espirituales que nos van a mostrar y que necesitamos aprender para poder seguir creciendo dentro de la operación de Dios. Por eso, no son los factores externos a tu vida los que van a determinar que se pueda manifestar lo que ya tienes de Cristo. Ni un amén. Ni un chiquito amén. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él, por Cristo, fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos, dice, no lo recibieron. Allí estaba, pero no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un día le reclamó un hermano a mi papá, y mi hermano, que más bien es un medio hermano, le dijo enojado, papá, yo no te pedí que me trajeras al mundo. Mi papá era muy sabio y él le dijo, pues yo no pedí que vinieras. O sea, hay por los dos lados. Pero en este caso estamos hablando de hijos engendrados, no por el deseo
o por la voluntad de un hombre que se conectó con una mujer. Nacimos en Cristo porque era la voluntad de Dios. Y escúchame entonces, si tú estás en Cristo, número uno, no es casualidad. Número dos, tú naciste no por una casualidad espiritual, tú naciste por un propósito. Dios te dio todo lo que necesitas para que se cumpla en la tierra su voluntad y su propósito a través de tu vida. No importa lo que suceda afuera, pero en esos pensamientos limitantes, eso es lo que finalmente termina limitando a las personas, porque se dejan llevar más por lo de afuera que por lo de adentro. Todos somos engendrados por el Espíritu de Dios en su voluntad y no fue casualidad. Tú no eres de Cristo por casualidad, tú eres de Cristo por propósito. La palabra engendrados se refiere a cierto tipo de personas que pertenecen a un cierto tipo de creación. Porque esta escritura está diciendo que hay cierto tipo de personas que fueron estrictamente engendradas por Dios. Estaba hablando de ti. Y en este orden divino sabemos que la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, no es un conjunto de dichos ni de declaraciones. La palabra de Dios es Cristo mismo y en Él, en Cristo, está contenida la vida. Cristo como la simiente y como la semilla de Dios es incorruptible. Porque su propia naturaleza no puede ser afectada por nada de lo que sucede en el orden natural. Porque esta simiente no pertenece a la tierra, proviene del cielo. Tenemos entonces que tener fe en algo. Conectarnos con el cielo y a lo mejor desconectarnos de la tierra. Porque todos los pensamientos que te limitan no vienen de arriba, vienen de abajo. Por lo tanto, todo lo que Dios dice y todo lo que tiene Dios para nosotros contiene en sí mismo todas las maravillosas posibilidades de lo que es Dios y de lo que es conforme a su naturaleza y que tiene que ver con su mente y con sus características divinas. Recuerda que la semilla contiene la vida que Dios mismo ha producido. Entonces, de la misma manera que tú no esperas que un árbol de mangos dé plátanos, ¿verdad que no? Y ni siquiera puedes orar por eso y estar orando afuera de tu casa y como sabes que había crisis en el precio del limón, estar orando de rodillas, intercediendo para que el árbol de mangos dé limones. No se puede. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Puedes orar para que ese árbol de mangos dé muchos mangos, pero no puede dar sandías, amén. Tampoco podemos esperar que la semilla que fue sembrada en nosotros vaya a dar un fruto diferente al fruto de Cristo. Lo que te estoy diciendo es que el fruto que tú vas a dar y que se va a mostrar se llama fruto de Cristo. A veces pareciera que lo que damos es fruto de crisis. Pero de ahí nos está sacando Dios. ¿Amén o no amén?
Hay algo que es importante, que es bueno resaltarlo. Si todo está contenido en la palabra, todo está contenido en la palabra, ¿sí o no? Entonces, hay que entender que oír no es suficiente, no alcanza. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser recibida por fe. De lo contrario, esa palabra no va a poder engendrar absolutamente nada. Dice Juan capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, como una conclusión, es que la palabra se tiene que recibir por medio de la fe. Miren lo que dice Hebreos 4:2. Dice la Escritura: porque también a nosotros, dice, se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que estuvieron escuchando. Ellos estaban oyendo, pero les faltó poner a lo que estaban oyendo, poner fe para que la palabra se implantara en ellos. La palabra aprovechar significa que algo no causó un efecto y que no causó ningún tipo de reacción y que no causó ningún tipo de engendramiento cuando ellos oyeron la palabra. ¿Por qué? Porque no lo oyeron con fe. Tú puedes sentarte aquí todos los domingos y escuchar la palabra. El problema es que si no recibes el mensaje con fe, la palabra no va a producir ningún cambio en tu vida. Cuando Dios dice algo y en nosotros hay una respuesta de fe y nos apropiamos de esa palabra, entonces toda la intención de Dios y las posibilidades contenidas en su palabra, que es una semilla, va a producir en nosotros un engendramiento. Cuando te apropias de la palabra con fe, algo va a suceder que no había sucedido. Vas a empezar a ver lo que no habías visto y vas a empezar a vivir lo que no habías vivido. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el comienzo. Nacer de nuevo. Todos aquí ya nacieron de nuevo, amén. Pero también Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Créame que esa parte de la Escritura habla de que somos una parte especial dentro de toda la configuración de lo eterno. Escucha. Si ves al cielo, te sorprendes por todo lo que se ve y por todo lo que sabes que no se ve, pero que sabes que está ahí, ¿sí o no? No conocemos prácticamente nada de lo que hay en el universo, pero sabemos que hay algo que es poderoso. Y nos podemos asombrar de conocer lo que hay en la naturaleza. Pero todo eso que puede sorprenderte es poco, es muy corto en relación a lo que nosotros somos en Cristo. Si te sorprende Saturno, te debería de sorprender más tu vida. Pero a veces esos pensamientos limitantes, ¿sabes cómo te hacen sentir?
más chiquito que Plutón. Y tú no eres menor. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los que hemos tenido hijos sabemos que para un bebé tomar leche no es una opción, ¿verdad que no? Es una necesidad. Y si no se toma leche, ¿qué pasa? Se muere el bebé. Muchas veces, desde aquí yo me doy cuenta que están escuchando la predicación. Muchas veces nos sucede en nuestra vida porque a veces estamos escuchando, pero no le estamos poniendo fe a lo que estamos escuchando. Muchas veces los pensamientos limitantes en tu cabeza no nos dejan escuchar la palabra y la escuchamos a veces hasta con indiferencia y muchas veces con incredulidad. Muchas veces las reuniones de domingo se han vuelto tan familiares para todos que dejamos ya de sorprendernos y dejamos de escuchar a Dios porque pensamos que eso ya lo habíamos escuchado en otra ocasión. Cada domingo tú tienes que venir con una actitud de fe, con una actitud de hambre y no de saciado. Cuando tú te sientas ahí, tienes que sentarte y decir, yo me voy a comer la palabra y la voy a recibir con fe en el nombre de Jesús. Yo no sé lo que están pensando cuando están escuchando el mensaje, pero la manera como escuchamos el mensaje finalmente nos va a indicar después con el diario vivir si de veras estamos escuchando con fe lo que se está predicando. Porque lo que se está predicando con fe, si es con fe, como lo recibes, debe haber una evidencia de lo que tú has creído. Y a veces cuando no hay evidencia, decimos, es que Dios está tratando conmigo. Esa es la salida de escape, en lugar de decir, necesito tener una actitud diferente. Amén. La sabiduría de Dios está siendo revelada en cada uno de nuestros mensajes. Entonces, necesitas escuchar con fe el mensaje. Escucha con fe el mensaje para que el mensaje siga teniendo en tu vida un aumento del Hijo de Dios en tu corazón. Y tomen en cuenta que un estado de familiaridad puede ser un gran enemigo para nuestro crecimiento. Todo aquello que ya se vuelve familiar, que se vuelve rutinario, siempre va a dejar de sorprenderte. Cada domingo ten la expectativa y la fe para creer, hoy Dios me va a sorprender. Nadie que escuche la palabra de verdad con fe se va a quedar sin tener un crecimiento en Cristo. Todo lo que escuches con fe va a producir cambios en tu vida. Amén. Por eso cuando la palabra es compartida, se comparte la palabra, esa palabra escuchada con fe es compatible con la semilla de Cristo que fue sembrada en tu corazón. Es como el agua que necesita una semilla para crecer. Y tú sabes que una semilla regada con agua, va a crecer y va a expresar sobre todo lo que está contenido en su interior
Dios quiere que haya una expresión de vida en la semilla que tú portas, porque en esa semilla está decodificado, identificado todo lo que tú eres en Cristo. La semilla de Cristo, como todas las semillas en el reino, fue destinada por Dios para que tú tengas crecimiento y la semilla pueda crecer y pueda entonces manifestar todo aquello que es de Cristo. Tú existes en Cristo para que Cristo sea manifestado a través de tu vida. Amén. Es por eso que la familiaridad se vuelve después un asunto que es peligroso. La familiaridad es como un juguete que le regalas a un niño. Tenemos hijos que un día fueron niños, hoy ya son adultos. Le dices al niño, ¿qué quieres? Y tiene el anhelo de un juguete, un carrito, un avión, una Barbie. Y anhela con todo su corazón ese juguete, ¿sí o no? Lo sueña. Siempre está pensando en ese juego. El día que le das a ese niño el juguete que tanto deseaba, el niño no suelta el juguete ni un segundo. Hay quienes se duermen con el juguete. Mis hermanos, pero ¿qué pasa después de unos días? Ese juguete que tanto deseaba, de pronto lo empieza a dejar arrumbado. De pronto le perdió el interés. ¿Por qué? Porque el juguete se volvió familiar para él. Eso es a veces lo que ha sucedido con esa familiaridad de reunirnos cada domingo. Es tan común. Yo me acuerdo cuando yo me convertí hace más de 30 años, literalmente yo llegaba corriendo a la congregación y no era correr porque se me hizo tarde, sino era correr porque tenía hambre de escuchar la palabra. Los primeros meses yo me congregaba y creo que la reunión empezaba a las 11 y terminaba como a las 2 y salía yo de ahí y yo me iba a una iglesia católica, me esperaba que terminara la misa y cuando estaba ya el padre desocupado yo le decía, por favor, hábleme más de Dios. ¿Qué tenía? Hambre. Es como un bebé que quería comer. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que dejar de tener hambre? Porque estamos saciados. ¿Pero de qué estamos saciados? ¿De qué estamos llenos? A veces estamos llenos de pura basura. Y esa basura termina gobernando hasta nuestras emociones. Yo no sé si sea muy espiritual decir que oro para que vomiten esa basura, se queden vacíos y quieran venir corriendo a escuchar la palabra. No sé si hay algo que produzca ese efecto de sacar lo que no sirve. Una purga. Voy a orar por una purga espiritual. Que lleguen todos verdes. Una vez fuimos a predicar a un lugar que, por cierto, tuvimos que irnos en una lancha como media hora, ¿no? Ahí se cumplió el sueño de mi esposa, que siempre quiso hacer un viaje en transatlántico. Iba feliz ella, el pelo se le hacía así. ¡Wow! Media hora en lancha. Media hora en una lancha. Agitados por las olas y ya sabes todo lo romántico que significa eso. Pues llegamos a ese lugar y yo comencé a predicar
Y llegó un punto que tuve que parar la predicación. Iba un equipo con nosotros y tuve que parar la predicación y comenzar a orar en lenguas, porque yo sentía que estaba predicando en una pared. Yo no sé si alguna vez has predicado con un muro, pero es exactamente el mismo efecto. De hombres y de mujeres que claro que tenían una necesidad de escuchar, pero era tan familiar la reunión que parecía que era rutinario, y todo lo que es rutinario ya no lo valora uno. ¿Amén o no amén? Efesios 4:15 dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, esa sí es una orden, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. No es que ya llegamos, es que tenemos que seguir creciendo. Y no vamos a crecer en otra cosa que no sea crecer en Cristo. Dice 1 de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Manifestar justicia, mostrar frutos de Cristo, ese es en realidad nuestro llamado. Tu familia necesita ver frutos de Cristo en ti. Tu matrimonio necesita ver expresados frutos de Cristo. Tu economía, tu negocio, tu trabajo, todo lo que tú hagas tiene que mostrar que eres de Cristo. Escucha un principio de vida. Si tú no tienes compromiso, tú nunca vas a poder comenzar algo. Y si tú no tienes consistencia, eso que comenzaste no lo vas a poder terminar. ¿Cuántos de ustedes han querido comenzar algo y no han empezado? ¿Y por qué no han empezado? Porque no tienen compromiso. ¿Cuántos de ustedes ya comenzaron, pero dejaron de hacer lo que estaban haciendo? ¿Por qué? Porque no hubo consistencia. Necesitamos entonces compromiso para empezar algo nuevo, pero también necesitamos consistencia para poder terminar lo que un día ya comenzamos. Entonces aquí hay un reto de fe. Sigue trabajando, sigue esforzándote. Si te has caído 7 veces, levántate en 8 ocasiones. Recuerda que la comodidad es la mayor amenaza que tenemos para poder progresar. Cuando tú dices, ya llegué, ya lo tengo, ya lo alcancé, ahí hay un problema de comodidad. Si tú no tienes retos de fe en tu vida, tú no vas a poder crecer. ¿Qué significa un reto de fe? Significa que tú vivas siempre al borde del precipicio. Cuando tú te sientes seguro porque pisas en terreno plano, en terreno parejo, no hay un reto. Va a haber una expresión de tu vida diaria. Pero si tú te pones un reto de fe y te pones en el plano donde es un precipicio y donde no tengas de qué sostenerte, yo a veces les digo, dale gracias a Dios que no tengas ya de qué agarrarte, porque de lo único que te vas a poder agarrar es de Cristo. Entonces, no te lamentes en el estado en que te encuentres, dale gracias a Dios, porque de ahí va a salir algo glorioso. ¿Amén o no amén? Cuando estés en medio de las circunstancias, de las dificultades,
sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue esforzándote y no te detengas, ni por nada ni por nadie. Y recuerda que Cristo es la roca que te sostiene y Cristo nunca te va a abandonar. Amén. Denle un aplauso ahí a Cristo. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.